desvío de fondos públicos y manejo de gastos reservados. De esto hablaremos esta mañana en República. Martes 19 de junio del año 2018. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. En esta ocasión tenemos varios temas que discutir sobre la coyuntura política de nuestro país. Hablaremos del desvío de fondos públicos y manejo de gastos reservados. Hablaremos del caso de Mauricio Funes, el proyecto de ley de agua y la discusión que ha generado en Asamblea Legislativa y diferentes expresiones sociales y políticas del país, y el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un gusto para mí saludar a Domingo Méndez, de Concertación Democrática Nacional, a Federico Hernández, de Aliados por la Democracia, y a Jorge Dabú, del Movimiento Decide. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Es un gusto estar con Jorge y con el poeta en este set tan interesante. Y estamos temprano por la mañana, pues acompañando a nuestra audiencia para generar discusión y debate de temas de coyuntura política, y en el que seguramente hay muchas personas a la expectativa de las reacciones y posicionamientos que ustedes tienen sobre este tema. Y me gustaría que iniciemos un poco, Jorge, sobre el desvío de fondos, el manejo de gastos reservados y el caso Funes, un tema del que ha estado dando mucho que hablar en el transcurso de esta semana, y hay un aspecto en particular. La Fiscalía General de la República tiene como reto principal demostrar a nivel judicial y que sea de conocimiento público el mecanismo que demuestre la salida de fondos de la partida de gastos reservados y el uso que le dio Mauricio Funes y sus allegados. Y con esto quiero iniciar como una pregunta generadora, luego escuchar a Federico y a Domingo. Por lo que han visto de la información y las declaraciones que ha ofrecido la Fiscalía General de la República, ¿esta institución está mostrando los indicios robustos para comprobar que Funes desvió fondos públicos? A ver, yo quisiera comenzar diciendo que este tema de Funes era algo que todos sabíamos, pero que había que llegar al momento en el que se mostraran las pruebas del caso. La Fiscalía demoró algún tiempo. Yo asumo que esto fue a raíz de la complejidad de la forma en la que el expresidente Funes hizo las cosas que hizo. El expresidente Saca manejaba una partida secreta que estaba alrededor de 60, 80 millones de dólares al año. El expresidente Funes llegó a manejar partidas secretas de 150 y 160 millones de dólares al año. Es en el 2010 cuando se le mete una demanda de inconstitucionalidad sobre el uso de los recursos de manera antojadiza, que él tiene que empezar un nuevo mecanismo para hacer esto. ¿Por qué comento esto? Porque si hubo aprendizaje del gobierno anterior hacia el de Funes, lo hizo muy bien, hizo el andamiaje necesario para desviar los fondos que la Fiscalía ha definido que se han desviado, y lo que estamos viendo ahorita es un caso complejo que merece atención, que merece cerrar un montón de puertas y ventanas que hay abiertas en el actual presupuesto general de la Nación, en la forma en la que se asignan los fondos y en la forma en la que pueden ser trasladados, porque ahí la primera parte de donde un corrupto se aprovecha para hacer las cosas que hizo en este caso Funes. De lo que ustedes han escuchado, Federico, y de la exposición que hizo el fiscal general de la República con el fiscal especializado de la Unidad de Investigación Financiera, los indicios que muestra o la información que presenta es un indicio robusto, un indicio que puede marcar la pauta de un patrón que se pudo haber hecho en la gestión de Mauricio Funes. Luego hablaremos en el caso de Saca y de las anteriores, pero me quiero centrar en esta en particular porque también hay una perspectiva crítica que menciona que el fiscal hizo una puesta en escena, hizo una mención, utilizan la palabra show, pero lo que se espera tener alegatos muy concretos y información o información muy precisa de este caso. Bueno, a ver, esto solo se va a poder comprobar, Carlos, en el momento en que ya inicie el proceso formalmente, es decir, cuando ya las pruebas que pueda o no tener la Fiscalía sean presentadas al juez. Ahí donde realmente la Fiscalía va a demostrar si todo lo que ha dicho en efecto es cierto. Ojo, que si solamente una cuarta parte de lo dicho es cierto, ya es un escándalo nacional, ya estaríamos hablando del fraude político más grande de la historia del país, ¿verdad? ¿Y por qué hablo de fraude político? Porque yo creo que en El Salvador nunca habíamos tenido
un presidente, primero candidato, luego presidente, e incluso después del ejercicio del poder político formal, que con tanta vehemencia señalara la corrupción ajena, ¿verdad? Y esto es lo que hace que en el caso particular de Mauricio Funes la gente esté más enconada, digamos, si cabe, ¿verdad? Yo soy enemigo de los linchamientos públicos. A mí no me gusta ese tipo de cosas, así como no me gustó en el caso de Paco Flores, tampoco me gustó en el caso de Tony Saca, tampoco me gusta en el caso de Mauricio Funes. O sea, yo creo que los seres humanos tenemos que ser comedidos en ese sentido y ya bastantes hachazos le estamos pegando a este árbol caído. Yo más bien pediría en este caso a la Fiscalía que en efecto ya ahora que pasa a formalizarse la acusación, en efecto pueda irse demostrando que lo que se ha dicho es cierto, y si eso fuera real, hombre, estamos hablando de un efecto que podría ser devastador electoralmente para el frente, no hay ninguna duda. Yo creo que eso es sobre todo lo que más debería interesarnos como salvadoreños, porque al final, independientemente de lo que ocurra con Mauricio Funes y cuál sea su destino, lo cierto es que esto termina salpicando al partido de gobierno de una manera evidente. Es decir, no es posible, Carlos, que Mauricio Funes haya podido desviar tal cantidad de fondos públicos sin que se entrara Hacienda, por ejemplo. Es materialmente imposible. Ese faltante llega a ser tan grande, tan grueso, tan determinante incluso para el manejo presupuestario de la gestión pública, que es imposible que en Hacienda no haya habido personeros que se hayan enterado de que existía este desvío y que además hayan tenido que participar necesariamente en el mismo, ¿verdad? Hablo obviamente del exministro, pero hablo también de un montón de gente al interior de Hacienda. O sea, este entramado de corrupción puede ser muchísimo más complejo de lo que pensamos, ¿verdad? Y en ese sentido yo invitaría, aparte de felicitar al fiscal, porque sí creo que hay que hacerlo, en el sentido de felicitarlo porque estamos viendo una acción real sobre un tema que en efecto, como dice Jorge, ya se venía platicando desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora se trata ya de comprobar que esto sea cierto. Si una sola de las acusaciones es cierta, ya eso amerita para que el destino de Mauricio Funes cambie y que de Managua pase a ser asilado, pero en otro lugar. Ahora bien, quiero aprovechar para escuchar previamente a Domingo, pero plantear unas capturas que tenemos porque la única forma que tenemos de conocer el posicionamiento de Mauricio Funes es a través de sus redes sociales, es decir, a través de su Twitter, en donde él expresa diferentes puntos de vista y sus posicionamientos sobre esto. Me gustaría que aparezcan en pantalla algunas de las declaraciones que tenemos que brindó Mauricio Funes en su Twitter. Por ejemplo, leo uno. Ojo con los distractores mediáticos. Mientras los medios siguen concentrados en las acusaciones sin fundamento de la Fiscalía General de la República en mi contra, Arena, con la complicidad de ANEP, busca aprobar una ley de aguas que le entregaría el control de la distribución del recurso a la empresa privada. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Porque es una serie de mensajes y que creo que vale la pena tenerlo en contexto para la reacción de ustedes. Este me llama mucho la atención y me gustaría tener su reacción sobre ello, escuchar a Domingo y luego a Federico y a Jorge. En ninguna nota periodística sobre el caso Funes se publican cuentas, cheques o tarjetas a mi nombre con fondos de Capres. No hay recibos míos de compras o pagos que yo haya hecho con fondos públicos. No hay órdenes mías sobre pagos ilícitos con recursos de Capres. Solo acusaciones. Bueno, esas son algunas de las declaraciones a través de su redes social, de su cuenta oficial de Twitter que tenemos de Mauricio Funes. Me gustaría en función de eso escucharle, Domingo, también retomando los comentarios que Jorge y Federico han mencionado, lo que puede significar para la Fiscalía demostrar esto y de demostrarse en algunos también el impacto que puede tener a nivel social, a nivel político y partidario. Solo voy a interrumpir, Carlos, perdón, antes que hable Doménico con su experticia en estos temas. Es una consideración más de orden moral. Yo cuando leo, sobre todo el primer tuit, y qué bueno que lo presentaste, Carlos, ante la ciudadanía, este primer tuit de Mauricio Funes, donde ahora aparece como que el escándalo suyo es para tapar que se quiere privatizar el agua, ¿verdad? Mira, el grado de cinismo que tiene este tuit llega a rozar la pornografía. Perdón que lo diga de esta manera, pero es una vulgaridad tan grande decir una cosa como esa, que de verdad debería darle pena. Alguien debería decirle a Mauricio Funes que tenga cuidado con el teléfono. Alguien debería quitarle el teléfono, de verdad, porque ese tipo de cosas lo hunden más. O sea, si ya la ciudadanía está suficientemente indignada con este tipo de declaraciones, este tipo de desvíos cínicos de su propio escándalo, hombre, yo creo que de verdad, yo no sé quién lo está asesorando, probablemente no lo está asesorando nadie, ¿verdad? Porque esto además, ese tweet lo envía en la madrugada. O sea, el tipo ni siquiera está durmiendo bien, ¿verdad? O sea, debería pensar muy bien lo que está haciendo, porque esto eventualmente podría incluso girar en su contra y en el momento en que se formalice la acusación. Ok. Sí, Domingo. Sí, mire, la verdad es que el caso Funes ya se veía venir.
y uno sentía en la ciudadanía la indignación contra el fiscal, ¿verdad? Porque no veía resultados, decía que ya era mucho tiempo, que ya empezaban a dudar de su efectividad, y yo, conocedor del sistema judicial, yo conozco al fiscal y considero que es un buen fiscal y tiene todo mi respaldo y de mi organización, y creo que todos nosotros. Pero lo que ha pasado es que el caso es sumamente complejo. El caso, como han dicho Jorge y Federico, requiere todavía un fortalecimiento de la prueba ya para presentar los requerimientos judiciales que se necesitan para abrir a juicio el caso de Funes. Es tan complejo que, según él mismo lo ha manifestado, tiene como 2 años o más de estar en la investigación, porque él había creado una trama, había creado un sistema heredado, por cierto, que llama la atención por aquel cariño en que se vio la transición entre Saca y él. Se vio un cariño muy especial, ¿verdad? Y ya la misma estructura, los mismos contadores, la misma gente que intervino en el fraude de Saca son la misma gente que ha intervenido en el caso de Funes. Nosotros, yo pues no conozco la prueba, pues no he visto el juicio, no queda tiempo para eso y ninguno de los tres lo ha visto, pero es evidente que la prueba es robusta. Lo que hace falta pues es su presentación, es su solidificación de la prueba para iniciar el juicio. Lo que dice Federico realmente es indignante. ¿Por qué quiere desviar por la cuestión del agua? Que ya vamos a hablar de eso, sí, ¿verdad? ¿Por qué quiere desviar la atención frente a un escándalo mundial como es el hecho del gran fraude del gobierno del FMLN con Mauricio Funes al frente? Tengo que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir discutiendo esto y quiero poner otro insumo a la discusión porque la presidencia publicó un informe de gastos reservados y toman en cuenta desde el periodo de Calderón Sol hasta la fecha, o por lo menos el año 2016 en la gestión de Salvador Sánchez Serén. Tener su reacción sobre esto y la discusión de fondo es la cantidad millonaria que se ha hecho de gastos reservados. Digamos, no solo tomando una presidencia, si hacemos la lectura en conjunto es una cantidad muy llamativa de dinero y creo que la importancia es valorar y discutir y tener sus puntos de vista es por qué se debe de tener una rendición de cuentas sobre esto. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo desvío de fondos públicos, manejo de gastos reservados del caso Funes con Jorge Dabú, Domingo Méndez y Federico Hernández. Un aspecto ahora que quiero poner a la discusión, Jorge, es ¿por qué es fundamental para la institucionalidad del sistema de rendición de cuentas de nuestro país investigar la ejecución de los gastos reservados desde la presidencia de Alfredo Cristiani hasta la de Sánchez Serén? Hago esta mención porque la Presidencia de la República y la Secretaría de Transparencia publicó un informe de gastos reservados en donde mencionan directamente que tienen los datos desde 1994 en adelante. A excepción de los datos correspondientes al periodo actual de Sánchez Serén, no se cuenta con la documentación fuente relacionada a la ejecución de dichos montos, pues históricamente los gobiernos de turno adoptaron la decisión de retirar la documentación relacionada con la partida de gastos reservados a la finalización de sus respectivos periodos presidenciales. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es fundamental entonces investigar la ejecución de gastos reservados desde la presidencia de Alfredo Cristiani hasta la de Sánchez Serén? A ver, lo primero que hay que decir es que todo gobierno necesita tener recursos de este tipo, recursos reservados que tienen que ver con la inteligencia del Estado y con otro montón de actividades que por temas de seguridad, de gobernabilidad, etcétera, deben hacerse de esa forma. No quiere decir, por ejemplo, que al final de un periodo presidencial no se pueda hacer una rendición de todo lo que ya pasó. Probablemente en el momento no se pueda. En la época de Cristiani, etcétera, esos presupuestos, me puedo equivocar, pero estoy casi seguro que eran 5, 8 millones de dólares de los que estábamos hablando. En la época de Saca, como te dije hace 5 minutos, eran 60, 80 millones, y en la época de Funes, 150 millones. Y no solo eso, sino que cuando se necesitaban recursos adicionales, se pedía refuerzos que, por cierto, el Ministerio de Hacienda debía conocer, debía verificar y debía autorizar, y se mandaban recursos frescos adicionales. Es decir, el problema no es que exista, el problema es que exista de ese tamaño y que exista sin ningún tipo de control
de lo que se está haciendo con ese dinero. Era obvio que desde ahí se compraban voluntades, muy probablemente los maletines negros que anduvieron por muchos lugares, muy probablemente un montón de toda la gente que tuvo que poner su cara y su firma en nombre del expresidente Funes. Como él bien dice, si nosotros no estamos diciendo que él hizo mal su trabajo, lo hizo muy bien. También lo hizo que está en Nicaragua asilado por su propio gobierno, porque lo mandó becado a Nicaragua, y todos los activos que surgieron están a nombre de toda la gente que ahorita va a pasar en juicio. Ahorita no aparece su nombre en ningún lugar en las cuentas, le creo, pero cuando empiecen a hablar todos los que tuvieron que poner la cara por él, creo que las cosas van a cambiar. Quiero incorporar un dato para escuchar a Federico y retomando siempre la pregunta es ¿por qué debe de investigarse el sistema de rendición de cuentas? Hablo del Ministerio de Hacienda en lo que le compete, la Corte de Cuentas, la Fiscalía General, todas las instituciones que le competen, y si lo sumamos, digamos, porque aquí me llama mucho la atención con esta información que presentó la presidencia, si sumamos el total de gastos reservados, el monto que tiene esta partida de gastos reservados del 94 al 2016 son 956 millones de dólares en gastos reservados, una cantidad muy fuerte. Evidentemente, los montos más fuertes son de la presidencia de Saca, 301 millones, y la de Funes, 351. Estamos hablando más de 650 millones de dólares. Pero, ¿por qué es importante hacer la investigación de todo el periodo? Para efectos de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, independientemente de las presidencias, independientemente de los partidos. Y de hecho, Carlos, todo lo que llamamos institucionalidad ligada a la transparencia pública, toda, es decir, ya tú mencionabas Corte de Cuentas, aquí uno se pregunta qué pasó con transparencia activa, ¿verdad? Transparencia activa que ha sido capaz de acusar formalmente, formalmente no, porque no llegó a los jueces, pues, pero me refiero por lo menos de manera pública, a empresarios por supuesta evasión de impuestos, que después nos dimos cuenta que no era tal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que llegaran a ese nivel de detalle con otros, con privados, manejando fondos privados, y no hicieran nada con respecto a este tipo de desvíos de fondos? Ojo en este caso en particular, porque mucho de lo que tenía que desviarse a la famosa cuenta de gastos reservados tenía que pasar forzosamente por el Consejo de Ministros. Parte del Consejo de Ministros era Marcos Rodríguez también. Es decir, aquí él no puede hacerse, perdón, el suizo en este tema. Él no puede decir, no, es que eso no me competía. No me competía ver ese tipo de cosas. Es que sí le competía. Bueno, yo podría decirle entonces la cantidad de temas que han salido en Transparencia Activa que entonces tampoco le competen a Transparencia Activa y sin embargo han aparecido. Entonces, si llegó a ese nivel de detalle y de minuciosidad con el sector privado, ¿cómo es posible que no tuviera ese nivel de detalle y de minuciosidad con el sector público? O sea, a mí me encantaría de verdad en este momento invitar a Marcos a un debate para hablar de este tema, porque hay muchísimas cosas que nos tiene que explicar con respecto a lo que hizo y dejó de hacer, tanto en la presidencia de Funes como en la presidencia actual, ¿verdad? Mencioné un aspecto interesante, Federico, solo retoma esta idea, es como estas decisiones o en alguna medida puede considerarse el Consejo de Ministros que pudo haber conocido no esta información, y considero, y le pregunto esto, también tiene que plantearse la discusión de los consejos de ministros de Calderón Sol, de Francisco Flores y de Elías Antonio Saca para estos procesos en particulares. Todos. De hecho, Carlos, el Faro presentó, si mal no me acuerdo, el año pasado, o un poco más de tiempo atrás, documentos donde se manejaba en la época de Saca, por lo menos, la administración paralela que había de estos fondos reservados. Eso es bien interesante, porque hay que contrastar esa especie de documentación que existía paralela, exactamente, en un cuaderno contable, ¿verdad? Donde prácticamente con un grafólogo se puede saber quiénes eran las personas que firmaban ahí. Y que además contrastar esto con lo que nos está presentando Transparencia Activa, porque me da la impresión de que quien ha llegado más a fondo en este tema es el Faro, no Transparencia Activa. Ahora, quiero aprovechar, Domingo, para escucharle sobre esto, y mencionábamos un aspecto. La estructura para el manejo de estos gastos reservados implica, por ejemplo, las personas que trabajaban en Casa Presidencial como contadores especializados, y justamente dos de ellos están vinculados también en el caso de Saca, que estamos hablando del señor Gómez y el señor Rodríguez Arteaga. Entonces me gustaría tener su apreciación sobre este punto, porque hacer este esquema de desvío de fondos públicos, y como lo presentó el fiscal, requiere una estructura y una participación de personas, obviamente tanto dentro de CAPRES como personas afuera que pueden facilitar ese flujo de este dinero. Por supuesto. Usted mencionaba al principio que la institucionalidad de este país está verdaderamente, ahorita están aflorando todos los problemas y vicios que se han venido dando desde hace mucho tiempo.
qué es lo que hay que hacer de aquí en adelante. Por ejemplo, lo que acaba de decir Jorge, todas las instituciones están, permítame el español, untadas en esta situación. Consejos de ministros, en la Corte de Cuentas de la República, el Ministerio de Hacienda, todo eso está involucrado en el sistema de corrupción que se viene dando desde hace mucho tiempo. Yo considero que es tiempo ya en que se le ponga paro a esto, si es que queremos que este país verdaderamente no entre en un periodo casi de quiebra, porque la verdad es que lo que estos dos señores se han llevado en estos dos últimos periodos suman casi 700 millones de dólares, con la necesidad que hay en este país para cubrir tantas cosas que el pueblo necesita, hospitales, medicinas y todo. Realmente la gente está terriblemente indignada por el esquema que se ha utilizado, sobre todo en los dos últimos gobiernos, porque hasta los mismos contadores están involucrados, los consejos de ministros, la Corte de Cuentas, expidiendo finiquitos express. Precisamente a Mauricio Funes les pidió un finiquito express frente a todo lo que ya más o menos se presumía, porque la vida desordenada y la vida que él estaba llevando era evidente, aunque no tuviera una apertura de investigación por parte de la Fiscalía. Todo el mundo, el caso del accidente famoso del Maserati, por ejemplo, ese quedó en el misterio. El Maserati quedó en el misterio. Él tenía 3 o 4 mujeres que lo acompañaban. Es decir, era una cosa evidente por la cual la gente le exigía de viva voz al fiscal que llevara a cabo esta investigación. Que a Dios gracias, aunque hagan falta, digamos, la sustentación formal de la cuestión, pero se ve que el fiscal se ha dedicado por más de 2 años y verdaderamente le puso oídos al clamor popular de que tenía que abrir esta investigación. Antes de irme a la pausa, solo quiero pedir a producción si pueden publicar un extracto de un editorial de la UCA sobre este caso en particular, porque la UCA hizo un editorial titulado Saqueo Público sobre esto en particular, y si lo podemos ver en pantalla, lo leo textual y tendría la reacción de Jorge, y luego tras la pausa escucho a Domingo y a Federico. El Salvador pasa por una situación sin precedentes. Mauricio Funes es el tercer mandatario acusado y procesado por malversación de fondos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en la misma línea que sus predecesores Antonio Saca y Francisco Flores. Los 3 han sido llevados ante la justicia, algo que hasta hace poco era inaudito. Por ello, de sustentarse las acusaciones, se estaría ante la consolidación de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Un editorial publicado por la UCA, un extracto titulado Saqueo Público. Me gustaría tener su reacción sobre esto, Jorge, y luego tras la pausa escucho a Federico y a Domingo. Bueno, la corrupción se debe perseguir siempre de donde venga, pero no nos podemos olvidar de las formas en las que las cosas sucedieron en los distintos casos. Acuérdense que en el caso de Flores, no estoy diciendo si hubo o no hubo corrupción, lo que estoy diciendo es que ahí hubo una manipulación política del fiscal que ahora está preso acompañando a Tony Saca allá. En el caso de Antonio Saca, una cosa parecida, y en el caso de Funes es donde de verdad comienza la institucionalidad, la fiscalía a funcionar correctamente. No estoy justificando a uno o al otro, sino que me estoy refiriendo al concepto de que empiezan a funcionar las instituciones ahorita. Empiezan a funcionar las instituciones. Eso es importante. Pero algo que no hemos mencionado nosotros, ni tú, es que este es solo una parte de la corrupción supuesta de Funes. Falta el caso del Chaparral, Odebrecht. El Chaparral iba al 37%, una obra de 100 y pico de millones de dólares, y se pagaron 104 millones de dólares. Ahí se les pasó la manita como en 60 o 70 millones de dólares en el pago. Eso todavía está por verse. Hay Polistepeque, bueno, la lista es grande. Creo que ahorita solo estamos en el primer acto de una obra de teatro que le hacen falta todavía muchas piezas y escenas por ver. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, seguimos discutiendo este tema y hacemos la transición al tema de debate del proyecto de ley de agua. Regresamos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo temas de coyuntura política. Vamos a finalizar el tema de Mauricio Funes y vamos a hacer la transición al tema del proyecto de ley de agua, pero me gustaría escuchar tanto a Federico como a Domingo en función del extracto que tomamos del editorial de la UCA. Solo incorporo un elemento adicional, Federico y Domingo, para tener su apreciación, porque hay una nota del Faro del 9 de junio titulada "El testigo que vinculó a Funes con las bolsas de dinero". Y ahí hay un aspecto interesante porque hay un testigo criteriado que en su declaración mencionó dos cosas importantes. Uno, que esta persona entregó dinero a periodistas y directores de medios en el periodo de Saca, pero en el periodo de Funes recibió dinero para la compra de propiedades o inversiones registradas a familiares o amigos de Mauricio Funes, según el testimonio de esta persona de una confesión extrajudicial que es concebido como un testigo criteriado, digamos. ¿Cómo incorpora estos elementos, retomando también lo que aparece en el editorial de la UCA? A mí, Carlos, en particular este editorial de la UCA me gustó mucho. La UCA suele ser muy ponderada en sus editoriales, ¿verdad? Y suele agarrar parejo, como debería ser en cualquier institución académica que se precie. Pero en este caso en particular creo que lo hicieron muy bien y que además dicen algo que a mi juicio debería ser la gran conclusión positiva de todo este barullo. Y es el hecho que vemos a la institucionalidad del país funcionando. No sabría decirte si por primera vez o de manera más contundente, como uno quiera llamarlo, pero en efecto la vemos funcionar. Y esa es una magnífica noticia para el país. Y por eso es importante que el fiscal sienta el respaldo ciudadano para que siga aplicando la ley a quien deba aplicársela, ¿verdad? Sin distingos, ¿verdad? Porque claro, como decía Domingo, hace poco tiempo todavía mucha gente criticaba al fiscal de por qué no se iba, ya que había hecho todo lo que había hecho con el tema Saca, ¿por qué no se iba con el tema Funes? Bueno, ahora vemos por qué, ¿verdad? Porque la maraña era tan grande, tan compleja, involucraba a tantas personas y a tantas instituciones necesariamente, que pues claro, el fiscal tenía y sus fiscales que tomarse el tiempo suficiente para poder desentrañar todo ese misterio, ¿verdad? No es una cosa fácil de hacer. Se han tardado 2 años, pero vaya, al final están presentando estos resultados. Ahora ya pasamos a la fase procesal, donde en efecto estas cosas tienen que comprobarse, y lo importante de nuevo es el gran mensaje que se envía a los funcionarios públicos del futuro. Ya no se puede hacer con el erario público lo que uno quiera. Ya no se puede, ya no es posible, ¿verdad? Y si sigue funcionando la institucionalidad y si nosotros como ciudadanos además ayudamos a fortalecerla, dándole nuestro respaldo, eso va a hacer que sea más difícil cada vez que lleguen funcionarios a apropiarse de fondos que no les pertenecen y que al contrario, los generamos todos en el país a través de nuestro trabajo. Ok, Domingo. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Federico, y el editorial de la UCA realmente se adapta a lo que este país necesita en el futuro. Y es verdaderamente que los hechos que han ocurrido en los últimos años no vuelvan a ocurrir, para tratar de fortalecer la institucionalidad democrática de este país. Es necesario ponerle un paro a todo lo que ha ocurrido de aquí para atrás, y de aquí en adelante empezar a mejorar las instituciones en todos los campos posibles. En la parte judicial, en la parte investigativa, por ejemplo el caso del fiscal, voy a volver a repetirlo. Para mí, mis respetos por el fiscal, y ya lo dije antes y lo voy a repetir ahora. El tiempo que él ha ocupado para poder iniciar este escándalo, porque es un verdaderamente escándalo de carácter mundial y que todavía falta, porque Jorge acaba de mencionar el caso de Overbrecht, acaba de mencionar el caso del Chaparral, que todavía veo yo que el fiscal no ha tocado todavía esos aspectos que todavía faltan. O sea que el caso Funes es enorme, es grande, y creo yo, como dice Federico muy bien, ¿verdad? Espero que los futuros gobiernos de este país le pongan ojo a este tipo de cosas que están pasando, para ver si en este país al fin verdaderamente se va a respetar la institucionalidad de este país. Bien, ahora me gustaría que hagamos la transición al tema del proyecto de ley de agua, que también está generando discusión pública, el posicionamiento de los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa. La semana pasada tuvimos la postura del PCN con Raúl Beltrán Bonilla, de Rina Araujo del FMLN, luego escuchamos a Waldo Jiménez de la ANEP y a Omar Serrano, el vicerrector de Proyección Social de la UCA, para tener diferentes posicionamientos y el público pueda ir construyendo su criterio en función de ello. Pero quiero plantear un aspecto, Jorge, porque es una discusión y es una pregunta generadora en función también de escuchar lo que puede decir Federico y Domingo sobre esto. Hay un aspecto que me llama mucho la atención, es desde la perspectiva, desde su perspectiva, me gustaría saber, Jorge, ¿por qué los representantes de la empresa privada deben ser parte de la junta directiva de la instancia rectora para que gestione el recurso hídrico? Es decir, ¿por qué la ANEP debe de ser parte de una junta directiva para gestionar un bien público que es el agua? Bueno, mira, es importante mencionar que en los sectores productivos de El Salvador
están en calidad minoritaria en 48 instituciones del Estado y sirven como una auditoría social porque al final los empresarios son los usuarios de muchos de estos servicios y están obviamente verificando que las cosas se hagan conforme a ley. Es más, yo sé que no es el tema, pero me voy a salir 30 segundos. Yo fui director en CEPA cuando se estaba haciendo el puerto de la Unión. Yo era director en nombre de la ANEP y ahí se detuvieron millones de dólares en proyectos absurdos, fuera de lugar, de despilfarro y que no iban a traer ningún beneficio al país, sencillamente porque había una auditoría de 2 sobre 10 directores. No podés cambiar con 2 de 10 directores, no podés cambiar la realidad, pero sí podés ser el ojo de la sociedad que le está poniendo un punto y un paro a este tipo de cosas. Perdón, Jorge, que te interrumpa, pero Jorge en ese momento, en el 2010, era presidente de la Cámara de Comercio e Industria, yo era ya director ejecutivo de la Cámara. Jorge me llevó además a ese cargo, lo cual le agradezco mucho desde entonces. En ese momento, en el 2010, Mauricio Funes intentó sacar, ¿te acuerdas de aquel decreto famoso? Que hubo una sentencia posterior de la sala. En un madrugón intentó sacar esa representación de la empresa privada en, creo que 19 instituciones públicas. Claro. ¿Verdad? Y en aquel momento me acuerdo la protesta que hicimos. Ahora nos enteramos por qué no quería esa auditoría ciudadana. Perdón. Y metimos 48 demandas de inconstitucionalidad y las ganamos las 48 demandas sobre ese tema. Planteo este punto y hacía esta pregunta y ya nos va a permitir ampliar un poco más el tema porque, digamos, uno de los puntos que es crítico y es parte de la discusión es que se menciona, y Jorge lo acaba de mencionar, 48 instituciones del Estado donde hay representación del sector privado. La pregunta que podría hacerse otras personas es, bueno, pero ¿por qué el sector privado tiene participación en esta instancia de toma de decisiones y si representa los intereses del colectivo social? Bueno, porque los impuestos que pagan las empresas, número uno, la actividad económica que tiene que ver con los puertos, con el aeropuerto, con el tema del agua, con la CIGET. ¿Qué hubiera pasado en la CIGET cuando querían bloquear y coaccionar a los medios de comunicación, el gobierno, si no hubiera existido alguien en nombre de la sociedad que detuvo ese proceso que se estaba llevando ahí a cabo? Es decir, nunca podés tener mayoría, y no es eso lo que se pretende y jamás se ha tenido, en una junta de 10 donde hay 2. Es una auditoría social, así como existen también de Comures. También me podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con el gobierno central? Bueno, Comures tiene que ver con el gobierno local. Nosotros no estamos en una monarquía o en una anarquía. Esto es una república en donde todos los sectores deben estar presentes, vigilantes sobre los temas. Si no, aplicaría también que digamos, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, la UCA en estar levantando la mano sobre este tema? ¿Para qué se mete si esto tiene que ver con el gobierno? No, porque ellos están preocupados por lo que según su cabeza es lo que deben defender. Entonces, esto creo que funciona igual. Hay un aspecto que ha mencionado Jorge, Federico, y me llama mucho la atención para seguir esta discusión, y ya vamos a hablar sobre cómo se ha ido construyendo los proyectos de ley y el debate sobre esto, pero lo planteo de esta manera antes de irme a la pausa. Han sido representantes del sector económico, del sector empresarial. Desde su perspectiva, los intereses y perspectivas del sector empresarial coinciden con los intereses, por ejemplo, de trabajadores, de campesinos, de agricultores, en el uso del agua en particular, porque es un bien público y que tiene diferentes usos. Claro. Tiene un uso privado, un uso personal, pero también tiene un uso comercial, y ahí es donde se genera la discusión y los posicionamientos encontrados. Desde luego. A ver, yo creo que es importante, Carlos, entender que detrás de todo derecho humano, y en este caso, si nos referimos al agua en particular, es obvio que los sectores productivos en general, y aquí no me refiero solamente al sector empresarial, sino me refiero al sector trabajador, estamos claros en esa perspectiva. Es decir, y además es constitucional, ¿verdad? O sea, hay un derecho humano al agua y se tiene que respetar. Más bien, quieren llevarlo a la Constitución, de lo cual, por cierto, no estamos en contra, sino que estamos en contra de lo que podría derivarse de un derecho constitucional al agua. Y después lo podemos explicar en una segunda intervención. Pero lo importante en esto, Carlos, es entender que el sector privado no está buscando controlar el agua, ni su distribución, menos su generación, además, porque no depende de nosotros, sino que depende de la naturaleza. Somos el país donde más llueve. El problema es que distribuimos muy mal el agua, porque hay 1 millón de salvadoreños que no reciben una gota del vital líquido, ¿verdad? Y de eso es responsable el Estado. El Estado ha sido el responsable de esto hasta este momento. Y el problema es que no hay una perspectiva de eficacia empresarial que podría ayudar al Estado a, en efecto, garantizar que ese derecho humano al agua llegue a todos los salvadoreños. Esa perspectiva de eficacia, de eficiencia, es la que sentimos que como sector privado podríamos perfectamente aportar
en el caso particular de una autoridad hídrica. Pero ojo, Carlos, esto no está escrito en piedra. No significa que los representantes siempre de los sectores civiles, digamos, tengamos que ser la empresa privada. En absoluto. Nadie está convirtiendo esto en un punto de honor. Yo no sé dónde sacan eso. Lo que sí queremos es discutir bien el tema, porque no podemos continuar con el recurso hídrico que tenemos. Eso está clarísimo, ¿verdad? Entonces, si queremos cambiar esta situación, discutámoslo abiertamente. Y creo que tenemos una propuesta al respecto. Ok, tengo que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir discutiendo ese tema. Me gustaría escuchar a Domingo y su posición al respecto y seguimos debatiendo este tema del agua. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el tema del agua y ahora quiero aprovechar, Domingo, para escucharle un aspecto que mencionó Federico y quiero articular el tema del agua con la lectura más jurídica en esto, ¿no? Y aprovechar su conocimiento sobre esto. Desde su perspectiva, a nivel constitucional, ¿debe ser reconocido el agua como un derecho humano? Es decir, ¿debe estar en la Constitución de manera explícita? Por supuesto. Yo creo que hay una sentencia de la Sala donde reconoce precisamente ese principio, ¿verdad? Y que no puede privatizarse. Así que eso está claro en la Constitución, eso es inviolable, es un principio que no se puede transgredir, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, a manera de redondear el tema que estamos tocando, yo no sé por qué se ha hecho este tema le han hecho tanto revuelo, ¿verdad? Si la verdad es que el tema está todavía en el tapete de discusión. Yo creo que eso todavía hay que discutirlo, el Consejo, cómo se va a integrar, si va a integrar. Yo considero que debe estar el empresario, debe estar el sector privado representado, el Estado, en este caso Comures. Es decir, debe haber una representación plural para poder administrar el agua aquí. Sobre todo porque la administración, como se ha llevado a cabo por los últimos años por Andes, es desastrosa. Aquí el agua no se han corregido las cañerías, el señor que estaba ahí abusaba del cobro y entonces ahí la gente, por ejemplo, es que la verdad es que es un tema muy sensible. A mí siempre me ha impresionado cuando la gente en la carretera para el aeropuerto de Ilopán, del aeropuerto Comalapa, ha interrumpido el paso de los vehículos sacando unos cántaros, suspendiendo el tráfico, impidiendo la salida y llegada de turistas y todo, indignados porque no han tenido agua. Pero eso no ha sido, no es precisamente, yo creo y pienso igual que Federico y Jorge, que el propósito de mejorar el sistema del agua y cuidar ese precioso líquido es precisamente con un cambio de administración plural a nivel legal, porque es indignante. A mí ahí, por ejemplo, siempre salen los ejemplos cuando la gente en las casitas, en las casuchas, abren el chorro y no tienen una gota de agua y se quejan de que siempre les pasa un recibo voluminoso por un agua que no reciben. Entonces yo considero que el propósito de la ley o el propósito de regular eso es precisamente, puede ser beneficioso para los salvadoreños. Lo que pasa es que están llevando agua para su molino y así, como es un tema sensible, pues se convierte en un tema político electoral, ya que, por ejemplo, lo hemos considerado nosotros, y así lo veo, después de la derrota electoral del 4 de marzo, ¿verdad? El Frente tiene que sacar un tema que toque la sensibilidad de la gente, como es carecer del precioso líquido, como es el agua. Quiero retomar ahora un aspecto, Jorge, Waldo Jiménez estuvo la semana pasada acá y él mencionó un aspecto que desde el año 2015 se formó una comisión de discusión entre la ANEP, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía. Ya había un acuerdo y se trabajó aproximadamente un año un proyecto de ley, que es el que llegó a discusión a la Asamblea Legislativa, y ya habían otras propuestas de ley, una que viene del Foro del Agua, una de Asociación de Regantes, pero en esta lógica, y lo podemos poner de esta manera, en 2 años ahora se toma otro proyecto de ley, no el que en principio, según el alegato de Waldo Jiménez, ya se había acordado entre el gobierno con la Asociación Nacional de la Empresa Privada y ha generado esos cambios. Pero me gustaría escuchar su apreciación sobre este punto en particular, de cómo estaba en ese momento el análisis o el acuerdo que habían sostenido la ANEP con el gobierno y ahora que se está tomando otro proyecto de ley con otras características. A ver, te puedo comentar de esto porque yo tenía el honor de presidir ANEP cuando este tema se comienza a discutir, y quiero comenzar diciendo que el sector privado no fue quien solicitó esa ley. Arena no fue quien solicitó esa ley. Esa ley la solicitó el FMLN. Esa ley tenía 264 artículos.
que no podía leer 3 seguidos porque no se podía hacer nada con ese era un engendro que lo que quería era tomar el control total del agua del país, y lo quería hacer el FMLN, y ya te voy a explicar un poco más de detalles. Se comenzó a trabajar una propuesta que te voy a dar un dato importante que poco se habla. El agua del mundo, y esto está en los estudios del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, el agua del mundo se ocupa 70% en la agricultura, 20% en la industria y 10% en el consumo humano. Y es por eso importante que la manera en la que tú conformas la administración de esto debe tener la participación de todas las personas involucradas, porque no solo tenés que ayudar y aportar, sino que tenés que ser consecuente con el uso del agua. Número 1. Esa reforma legal de la que te estaba hablando se discutió por más de un año. Tuvimos cantidad de reuniones y después de mucho tiempo se llegó al consenso en el 95% de la ley. ¿Cuál era la diferencia? 2 diferencias. 1, no había la fórmula para calcular el costo del agua. Y lo que te voy a contar no es un chiste y no es una broma. Esto es cierto. La propuesta del gobierno, de la fórmula, cuando la resolvías, te daba dólares al cuadrado. Ese era el resultado de la fórmula del gobierno. Entonces, cuando le digo, miren, estos son como los kilovatios de agua que estaba ofreciendo el presidente Sánchez Serén. Eso no existe. Entonces, se arregló la fórmula. Se arregló para que la fórmula funcionara. Lo segundo era que estaba conformado por 7 miembros. 3 del gobierno central, 2 de las alcaldías y 2 del sector privado. No teníamos ningún problema con eso. La ministra Paul, obviamente en la discusión con los sectores, dijeron, miren, ¿para qué tan grande la Junta? Reduzcámosla a 5. Nosotros no teníamos ningún problema con eso. Es decir, ni nosotros teníamos interés, no tengo que decir interés, pero no propusimos nosotros la ley, la propuso el Frente, ni tampoco en la conformación. Había una propuesta que al final se modificó. Esa propuesta ya había llegado a consenso. La ministra se lo lleva al ala radical del FMLN y le dice, no, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos control del agua, no administración del agua. Tú sabes que la resolución de la Sala de lo Constitucional, en donde dice que el agua es un bien público, es una resolución de una demanda que 7 comunidades de Huizúcar le metieron a la alcaldesa del FMLN, esposa de Calixto Mejía, que les había prohibido a las 7 comunidades que tomaran agua de los pozos de ellos mismos. Fue el FMLN quien quiere tener control político sobre el agua y evita que estas 7 comunidades tengan agua, y la sala se pone en la demanda porque después les dijo, vaya, pues les voy a dejar tener agua, pero yo les voy a cobrar una tasa porque usted va a tomarse esa agua. Y es así como se resuelve, y es así como sale el tema de que el agua es un bien que no puede ser privatizado. O sea que no podemos dejar eso de lado. Eso empezó a dormir el sueño de los justos. Ahí se quedó. En lo que te estoy contando, ahí se quedó la ley. Se quedó, yo salí luego de ANEP, se trabajó una segunda fórmula, se trabajó en alguna discusión de los artículos. El 95% de esa ley, es la ley del FMLN. El 95% de esa ley. Entonces, esto es una cortina de humo para toda la primera hora que hemos estado hablando en tu programa. El escándalo de corrupción lo necesitan taparlo con algo y no había una mejor opción que esta. Arena levantó la tarjeta equivocada cuando dijo vamos a aprobar la ley de aguas, que yo creo que lo hicieron por inocencia. ¿Sabes qué? Mi propuesta, y se lo dije al presidente de ANEP ayer, y se lo digo ahora y se lo digo a Arena, vuelvan a abrir la discusión, denle en otro año de discusión, síganla discutiendo. Nosotros jamás pedimos esa ley. Nosotros no nos interesa privatizarla, lo que queremos es asegurarnos que las cosas se hagan bien.
Lo que están defendiendo al Estado es un Estado que se está empachando con el dinero de la gente, que no le está sirviendo agua, que les está cobrando tarifas enormes y la gente no tiene agua. Uno de los asuntos acá, y lo incorporo, Federico, para escucharle antes de irnos a la pausa, y es la postura que tienen, por ejemplo, que lo he escuchado en posicionamientos de la UCA, lo he escuchado en posicionamientos de organizaciones sociales, es más que privatizar el bien como tal que quede expreso, es el tema del rol que va a tener la empresa privada en la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua, porque según los artículos que ratificaron en Asamblea Legislativa, tiene que ver con las aprobaciones de tasas de uso y aprobación de tarifas por servicio. Entonces la postura que ellos mencionan es, más que privatizar, no es gestionar en el tema de las tarifas, donde la empresa privada va a tener participación y eso le puede generar un privilegio o un beneficio respecto a la sociedad. ¿Cómo lo valora usted? Esa postura, Carlos, sería correcta si al final, en efecto, las personas que sean elegidas para formar parte de esta autoridad hídrica respondieran única y exclusivamente al sector privado. Ahí podría existir ese peligro, pero no va a ser el caso. Y lo que hay que hacer es leer la ley para darte cuenta que no es el caso, ¿verdad? Esto lo sabe, por lo menos Omar Serrano de la UCA lo sabe, ¿verdad? De hecho, aquí lo tuviste en un debate donde francamente el debate lo perdió. Entonces aquí creo que es importante entender dónde se encuentra la honestidad intelectual en estos temas, ¿verdad? Si vienes a un debate aquí donde vienes a presentar una postura y pierdes la postura y después apareces en un video que anda circulando en redes sociales hablando otra vez de la privatización del agua, es decir, reduciéndolo todo a un simplismo, porque esa es la verdad, privatizar es un simplismo, lo dijo ayer de hecho el padre Tojeira con un colega tuyo aquí en este canal, es decir, hombre, ahí falta honestidad intelectual. Ahora, a lo que voy es lo siguiente, Carlos, yo coincido completamente con lo que dice Jorge. Mira, el problema aquí es que hay un grado de irresponsabilidad política tan grande de parte del FMLN y que ha arrastrado a tanta gente en esto, que lo que preocupa es que en efecto esto puede escalar a tal nivel que pueden haber hasta muertos. ¿Qué hubiera ocurrido la semana pasada si en ese zipizape que se hizo a la entrada de la Asamblea Legislativa hubiera habido un muerto? Hubo un herido, pero ¿qué pasa si hubiera muerto alguien? ¿En la conciencia de quién hubiera caído eso? Yo de verdad te digo, en este caso en particular, y sobre todo porque se trata de un tema tan sensible, como ya decía Doménico Méndez, yo sería de la opinión que se le pusiera una pausa reflexiva, que esperáramos hasta después incluso de que terminaran las elecciones, porque al final esto es lo que está detrás de todo este asunto, ¿verdad? Y en ese momento se retomara el tema y que se invitara a todo el mundo. A mí me encantaría que ahí estuvieran representantes de la Conferencia Episcopal, que es importante que escuchen ciertos temas técnicos sobre este tema para en efecto demostrar que se trata de un derecho humano fundamental y cómo garantizarlo. Me encantaría que ahí estuviera gente de la UCA, me encantaría que estuviera un representante de los estudiantes de la Universidad Nacional. En fin, esto hay que abrirlo a la discusión para que todo el mundo quede contento y esté participando en la discusión. Esto no está escrito en piedra. El sector privado jamás ha escrito nada en piedra en este tema, nunca. Por lo tanto, miren, mejor saquemos el tema de la discusión. Van a haber muertos en esto y de verdad, yo por lo menos particularmente no estoy a favor de que haya muertos en este tema. Saquémoslo de la discusión. Evitemos que esto se politice y se electoralice, como en este momento lo está haciendo el FMLN, y después que pasen las elecciones lo retomamos. Y ahí sí que participa todo el mundo. Y ojalá, fíjate, que la discusión fuera televisada. Ojalá fuera televisada, de verdad. Es que no tenemos nada que esconder. Por lo menos en el caso del sector privado, nadie tiene nada que esconder. Y ahí, argumento frente a argumento, vamos a ver quién ha tenido la razón. Tengo que hacer una pausa, vamos a seguir discutiendo el tema y hacemos la transición al tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el tema, el proyecto de ley de agua. En este momento quiero aprovechar que tenemos un corte de la entrevista de la semana pasada con Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, y también está Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos de la ANEP. Ahí mencionó Omar Serrano cuál es la perspectiva que tenía la universidad sobre esto, pero también que habían hecho un informe, una investigación para ver desde una manera comparada marcos legislativos sobre el tema del agua en otros lugares del mundo. Escuchemos sus declaraciones y luego regresamos con las reacciones de nuestros invitados. Hemos analizado países de América Latina, 13 países. Es un estudio científico, muy profesional,
por una especialista equilibrada. Hemos analizado 13 países de América Latina, más Estados Unidos, más Francia. Ayer estuve leyendo también la legislación de Alemania. No hay institucionalidad del agua en estos países que no sea pública. Y no me refiero por la función que desempeña, sino a integrada por el Estado. Una conclusión, por ejemplo, de este estudio es que hay una realidad clara en América Latina de institucionalidad pública del recurso hídrico, diferenciando entre la autoridad del agua, siempre así, es estatal, público estatal, y los prestadores de servicios, que pueden ser públicos, privados o mixtos. Las autoridades del agua son siempre públicas, ya sea que se ubiquen dentro de un ministerio o por la vía de la descentralización. No importa el grado de desconcentración o descentralización que se asigne, la Autoridad Nacional del Agua actúa por delegación y el gobierno central retiene la competencia de dictar políticas y regular el recurso hídrico. Esto no lo decimos nosotros, es un estudio, ya dije, científicamente hecho, ¿verdad? Y en Estados Unidos es la misma instancia, en Francia, en Alemania, ¿verdad? Es el Estado el que se guarda el derecho de decidirlo. Ahí tenemos entonces las declaraciones de Omar Serrano para tener su reacción. Bueno, Federico quiere dar su intervención y bueno, le cede la palabra a Domingo. Entonces, hay un aspecto que me llama la atención. Omar mencionaba en ese momento que, según la lectura que han hecho de perspectiva comparada, la integración de la autoridad que gestiona el agua es una entidad eminentemente estatal. Y también eso marca la lógica de la política de los recursos hídricos, que debe ser de representación estatal, según la postura que mencionaba Omar Serrano. En ese caso, me gustaría escuchar su apreciación sobre esto en función de la gestión, no solo del agua como un bien público, pero también como una serie de políticas de cómo utilizamos el agua, debe recaer entonces desde una perspectiva más estatal, según lo mencionaba el vicerrector de Proyección Social de la UCA, y no con intervención de entidades privadas. De hecho, a ver, hay una diferencia. Él dice que no, sus palabras fueron textualmente, no hay institucionalidad hídrica que no sea pública. Y tiene razón. Otro caso es si hay o no representación privada. Eso es otra cosa. Eso no lo dice él en su intervención, ¿verdad? En Alemania, por supuesto que hay representación privada. Y sigue siendo pública el manejo institucional de la autoridad hídrica. Es que eso no deja de ser público, no puede dejar de ser público. Es lo que tenemos rato de estar tratando de explicar donde quiera que vamos a hablar de este tema. No puede dejar de ser público, porque se trata de un bien humano que en el caso de El Salvador no es escaso, es sobreabundante. ¿Cómo hacemos para administrarlo mejor? Es el punto. La representación privada en Alemania, en Israel, en Centroamérica, vaya, para no irnos a toda Latinoamérica, desde luego que hay representación privada. Y sigue siendo una autoridad pública, como bien dice Omar Serrano, una autoridad hídrica pública. Es que así tiene que ser. ANDA no va a desaparecer. ANDA no va a desaparecer, ¿verdad? O sea, de nuevo, aquí hay un problema, me da la impresión, Carlos, ojalá no manipulación, pero de mal manejo de los conceptos, porque tienden a confundirse y por lo tanto confundir a la gente. Y esa confusión es la que hay que evitar. Por eso es importante, y yo retomo la propuesta que ha hecho Jorge, me parece muy sensata. En este momento, miren, ¿saben qué? Ya que este asunto, ya la fiebre ha llegado a tal nivel y la irresponsabilidad de parte del gobierno en este tema es tan grande y está tan manipulada la opinión pública, que saquemos el tema de la discusión y retomémoslo después. Y ahí sí, que llegue Omar Serrano de la UCA, que llegue la representación de los señores obispos, que llegue todo el mundo a discutir el tema para ver realmente quién ha tenido la razón. Hay un asunto que me llama la atención mucho en su intervención, Federico, es esto, que hay sobreabundancia de agua. Pero hace un tiempo atrás el gobierno mencionó que había estrés hídrico y también venía una persona especializada de Naciones Unidas, recuerdo, que mencionaba de que había una condición de estrés hídrico en el país. Lo voy a plantear de esta manera. ¿O quién tiene sobreabundancia de agua en este país entonces? Porque no todas y lo mencionábamos como ejemplo, hay otras personas que demandan el agua, pero acá hay otros que se están beneficiando entonces. ¿Quiénes son? Exactamente. Y ese es el punto, Carlos. A ver, en El Salvador, una cosa es el estrés hídrico, que tiene que ver en efecto con la administración del agua, y otra cosa es la sobreabundancia del recurso. Pocos países en el mundo llueve tanto como en El Salvador, y se desperdicia tanto el agua como en El Salvador. Eso está clarísimo, no lo digo yo, esto está, digamos, ampliamente documentado. Entonces aquí el punto es cómo hacemos para administrar mejor esa sobreabundancia de recursos.
¿verdad? Para no caer en estrés hídrico, ¿verdad? Entonces, si entramos a esa discusión y lo hacemos desde la parte técnica, estoy segurísimo que muchísimas coincidencias vamos a tener el sector privado con la UCA, con los señores obispos y con mucha de esta gente que ha salido a decir que se quiere privatizar el agua. Te lo puedo asegurar. Ahora me gustaría escuchar su perspectiva, Domingo, sobre esto. Bueno, he escuchado ahí lo que dice Jorge y lo que dice Federico. Jorge está bien enterado sobre eso. Esa legislación, como estuvo al frente de la ANEP y ha explicado el origen histórico de quién presentó el proyecto, el problema de Huizúcar y todo eso, nos podemos dar cuenta de que no es cierto, y como dice Federico también, la verdad que eso es un manejo, es decir, el manejo del agua siempre está en manos del sector público, es decir, del Estado, como lo ha estado con ANDA. Lo que pasa es que hay que sustituir, ANDA va a seguir ahí, pero hay que sustituir el manejo que ha llevado ANDA porque ha sido defectuoso. Aquí hay desperdicio del agua, como lo dijimos antes, entonces se necesita un organismo rector del manejo del agua y de para tratar de controlar la forma defectuosa, ¿verdad?, en que se está manejando el recurso hídrico en este país. Entonces, yo realmente, los tres hemos coincidido que se está haciendo un mal uso del tema que puede terminar, porque hay sector, he escuchado yo y he leído en alguna ocasión que el agua se puede convertir en un factor que puede provocar hasta una guerra. Entonces, estamos viendo que con lo que ocurrió en la Asamblea y como se está haciendo un manejo político electorero del tema, entonces esto puede crear violencia de aquí en el futuro si no dejamos bien en claro lo que estamos sosteniendo los tres en esta ocasión, que se requiere un consejo rector que no desperdicie el agua, que sepa manejarlo, que sepamos que es un bien humano, que hay que respetarlo, y porque la Constitución así mismo lo determina y las sentencias así mismo lo han dicho. Aquí no hay una tendencia, y si todavía hay duda que se quiere privatizar, entonces que se relegue la discusión para el próximo año, en que ya no va a haber elecciones, que exista, primero Dios, un nuevo gobierno, ¿verdad?, que sea ser consciente con este tema y que participen todos los que no están de acuerdo o los que dicen que se pretende privatizar el agua. Antes de irme a la pausa, ahora solo le consulto un último aspecto sobre este tema, luego hablamos del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema en el último bloque, pero me llama la atención este punto. ¿Qué interés debe de priorizarse o de dársele como, sí, la prioridad al final de cuentas en la gestión del agua? El interés en función, usted mencionaba que casi que arriba del 70%, según la información del Banco Mundial, y esto es utilizada para agricultura, la agroindustria, entre otras cosas. Y me llama la atención esto. Entonces, por cómo está, la prioridad ha sido para efectos más de actividades económicas que para las personas como tal. Entonces, mi preocupación es esta. Con una discusión de un proyecto de ley de estas características y con las atribuciones que se le da y la representación es qué garantías tiene de que la prioridad o del derecho al agua no solo sea en prioridad al interés de la caña, al interés de la construcción o al interés del tratamiento de aguas residuales y no de las comunidades y las personas que lo necesitan. A ver, cuando yo te daba esos datos, quiere decir que el ser humano así utiliza el agua. La agricultura no quiere decir que el agricultor se va a beneficiar. Si no hay agua en la agricultura, no hay comida en tu plato. La agroindustria o la industria, no es agroindustria, la industria ocupa el 20%, si no hay industria que se desarrolle, no hay empleo también para la gente. Y el 10% es que la que nos estamos tomando ahorita. Entonces, esto no delimita quién va a controlar, sino que así lo ocupa el ser humano. El 70, el 20 y el 10, todo al final es para el ser humano. Lo que tú necesitas es que ese 70 que se ocupe en agricultura se ocupe bien, que ese 20 que se ocupe en industria se ocupe bien y que ese 10 que ocupa el ser humano se ocupe bien. Te quiero dar dos datos. No hay ningún porcentaje de desperdicio, ¿verdad?, idealmente. Te quiero dar dos datos importantes. El Salvador es el país número 39 del mundo donde hay más agua. Si El Salvador fuera un huacal, si fuéramos un huacal, tendrías 1,80 m de agua todos los años. Estaríamos ahogados en agua. El problema del Salvador es que estamos viendo esto con una visión como que estás administrando escasez. Lo que tú tienes que administrar es abundancia. Tú tienes que entender que hay tanta agua que no estamos aprovechando, que estamos haciendo mal las cosas. ¿Por qué ANDA? Y ANDA lo ha dicho, esto no es invento mío, 60% del agua se pierde en las tuberías rotas de ANDA. ¿Por qué no cambian las tuberías? Porque no ganan votos cambiando tuberías internas de agua. Cuando se hizo, y perdón que traiga este símil ahorita a la mesa, cuando estábamos hablando del tema de las pensiones,
¿cuál era la cantaleta del FMLN? El sector privado se quiere robar las pensiones de los... y por eso quieren estar que las AFP, que no es que... Hoy ya nos dimos cuenta quién se quería robar los 9.000 millones de dólares del dinero de las pensiones. Si no hubiera sido por el sector privado que estuvo vigilante para evitar que eso se fuera, eso se lo hubieran robado. Y en el tema de aguas, señores, como decía el expresidente, le guste o no le guste, el FMLN está tirando una cortina de humo porque ha querido tener control político sobre el agua y ahorita no hayan con qué quitarse lo que les pasó el 4 de marzo. Tengo que hacer una pausa. En el último bloque hablemos del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos con Jorge Dabú, Domingo Méndez y Federico Hernández. Hablemos un poco de la elección de magistrados de la Corte Suprema. Nos llevó bastante tiempo el tema del agua y también el tema del caso de Mauricio Funes, pero creo que ha sido interesante el intercambio de opiniones que hemos tenido en el transcurso de la mañana. Me gustaría escucharle, Domingo, sobre este proceso. Van las entrevistas de los diputados de la subcomisión a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero una de las críticas que se ha hecho es que los diputados no han presentado con claridad el proceso que van a aplicar, ni los plazos, ni los criterios para la elección. ¿Comparte usted esta crítica? Bueno, mire, yo puedo hablar sobre eso por la historia misma, que yo fui presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1994 y fui un presidente independiente. Yo considero que el punto que la sociedad civil está tocando, bueno, además de la idoneidad, ¿verdad?, de la capacidad del que está presentando su candidatura, se le está poniendo mucho énfasis por el peligro que ha significado en algunos países que todos sabemos por la toma total de la Corte Suprema de Justicia, cuando un gobierno tiene la tendencia precisamente de buscar una dictadura dentro de cada país. Usted ve que en Venezuela y en Nicaragua la Corte Suprema de Justicia prácticamente está inmovilizada. ¿Por qué la sociedad se preocupa? No, desde luego, la idoneidad, la capacidad y toda la ilustración que debe tener un candidato para sustituir a los actuales magistrados de la sala, que han hecho un papel verdaderamente importante para el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad en este país. Cuando le digo que yo estuve en 94, porque yo fui un presidente totalmente independiente. Yo fui votado por unanimidad por ambos partidos. El FMLN acababa de bajar de la montaña y se había convertido en partido político y no había sacado las uñas. Entonces sí tenía un interés muy bueno por fortalecer la institucionalidad. Yo tuve dos rivales en esa época. Uno tenía una tendencia apoyado por el FMLN y otro apoyado por Arena. En cambio, yo salí como un candidato totalmente independiente porque he sido un poco refractario para pertenecer a los partidos políticos. Entonces, la tendencia actual de la sociedad civil es impedir que la Sala de lo Constitucional, como un baluarte de la democracia, sea tomada por el Ejecutivo, que ha sido una tendencia en los dos últimos gobiernos. Entonces, ahorita estamos en un proceso que no se llevó a cabo en 94, porque la verdad es que mi elección como candidato independiente fue un chiripazo. Ahorita hay una tendencia a mejorar el sistema. Ha intervenido la sociedad civil, FUSADES, Decide, Concertación Democrática, Aliados por la Democracia, Transparencia, DTJ. Todos estamos interesados, ¿verdad?, en ver que el proceso de elección de magistrados para la sala, para sustituir a los actuales, sea transparente, pero sobre todo impedir que los candidatos que lleguen ahí tengan una tendencia clara o participar materialmente de un partido político. Y entonces por eso yo tengo aquí la jurisprudencia de la sala, ¿verdad? No lo vamos a mencionar porque hay muy poco tiempo, pero casi toda la tendencia de la sala, además de la idoneidad, de la capacidad, es demostrar que los candidatos a que lleguen a la sala de lo constitucional no tengan filiación partidaria formal y material. Entonces, ahorita me parece interesante. Yo no he podido ir a ninguna de las audiencias, pero creo que de aquí me voy a ir para allá porque están llevando a cabo las audiencias. Creo que ha habido deficiencia en el sistema de preguntas y repreguntas, pero yo soy de los optimistas.
creo que vamos mejorando en el sistema de evaluación. Los criterios que ha seguido la sala es impedir precisamente, como vuelvo a decir, que pertenezcan a partido político alguno, ¿verdad? Pero por otra parte, los criterios que ha llevado la sala estableciendo su jurisprudencia es precisamente que en el régimen o en este sistema de la calificación de candidatos prevalezca ese punto. Creo que se ha mejorado mucho, por lo que se quiere impedir es que sea una elección transparente y evitar con el cuoteo histórico que han tenido todos los sistemas de la Asamblea Legislativa, en que reparten a los candidatos, no los eligen por su idoneidad, su capacidad y su falta de filiación partidaria, sino que a la hora de las horas, como dice todo el mundo, por eso hay poca credibilidad en el sistema actual que están llevando a cabo, porque creen que al final los partidos se van a repartir a los magistrados de la sala, y sobre todo ya sabemos quién tendría la tendencia de tener magistrados ahí para impedir que la sala actúe independientemente en favor de la institucionalidad democrática de este país. Lo dicen particularmente por el FMLN, lo está mencionando. Por supuesto. Pero en este caso, en esta legislatura, el FMLN numéricamente está descompensado. Digamos, más bien esa lógica podría pensarse para Arena, para PCN o para Gana, porque tienen más números. Sí, cualquier partido, pero pueden entrar en arreglos debajo de la mesa, ¿verdad? Okay. Yo no voy a hablar del maletín negro ni nada de eso todavía, no quiero aventurarme a decir eso, pero pueden llegar a conjugarse algunos intereses políticos en los otros partidos representados y lograr reunir los 56 votos de la mayoría calificada que se requiere para elegir magistrados de sala. Tengo que cerrar la entrevista, me restan básicamente 2 minutos, pero quiero aprovechar para escucharles, Jorge y Federico, muy puntual. Una de las discusiones que tuvimos la semana pasada, que estuvo el representante de Asuntos Jurídicos de la ANEP y también tuvimos la participación de DTJ, básicamente lo que les preguntaba es lo siguiente y escucharles sobre esto. Algunas de las decisiones, sobre todo en el caso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se alega de que no se toman en Asamblea Legislativa, se toman de manera externa, en otras instancias, en CAPRES o en otras instituciones, en diferentes momentos de la historia del país. ¿Ustedes coinciden en esta idea que esas decisiones se toman en otra instancia ajena a la Asamblea Legislativa, con otros actores y en otros escenarios políticos? Ya hablaba Domenico Méndez del chiripazo por el cual él llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, y un chiripazo bastante similar nos permitió tener estos 4 magistrados en la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? No hay que olvidarlo, y allí tuvo mucho que ver, por cierto, una intervención del presidente Mauricio Funes, ¿verdad? Es decir, pero lo que pasa es que uno no puede hacer que dependa la institucionalidad democrática del país y el respeto a los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución de los chiripazos, ¿verdad? Lo ideal es que esto dependa, en efecto, de un proceso muy sólido de identificación de los mejores aspirantes a ocupar una silla en la Corte Suprema de Justicia, independientemente a qué sala vayan. Entonces, creo que en la medida en que garanticemos esto, es lo mejor que nos puede ocurrir como país. Hay que decirlo, hace pocos años, 5 años por lo menos, hubiera sido impensable tener un proceso como el que hemos tenido ahora, en el que hemos podido incluso llegar ahí presencialmente, escuchar las respuestas y las preguntas que hacen los diputados, etcétera. Tengo que cerrar, Jorge, me resta 1 minuto nada más. Yo creo que la elección es tan importante como todos los otros 55 minutos que hemos estado hablando de los problemas del país. Si no hay funcionarios independientes que administren justicia, que las instituciones sean independientes, valga la redundancia, los problemas que estamos viendo de corrupción, de instituciones que se prestan, se van a seguir dando. Es por eso importantísimo que ahí no hayan cuotas de poder de los partidos políticos, sino la gente más idónea y más capaz. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto. Jorge, Federico, Domingo, por haber estado conmigo esta mañana analizando diversos temas de la realidad nacional, y vamos a establecer un contacto con Ligia Rosca de Cúbole para que nos comente cómo va el programa este martes 19 de junio. Buenos días, Ligia, gusto saludarla. Buenos días, qué gusto saludarlos también. Déjenme comentarles que vamos a tener temas muy interesantes esta mañana con expertos doctores, entre ellos cirugía plástica masculina, también la nutrición en el embarazo, y en el coloquio vamos a estar conversando con invitados, divirtiéndonos un poco acerca de las excusas para ver del Mundial, que estoy segura que en todos los hogares salvadoreños no hacen falta. Bueno, excelente entonces, buen programa entonces para este martes, Ligia. Un saludo a todo el equipo de Cúbole y que sea una muy buena jornada. Gracias, un saludo, feliz día. Perfecto, bueno, gracias caballeros por haberme acompañado. Muchas gracias. A ustedes amigos será hasta mañana, 6:30 República.